¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal y al último video del año. Saben que no me gusta hacer introducciones muy largas, pero sinceramente quería tomarme unos cuantos segundos para agradecerles de todo corazón por el inmenso apoyo que ha tenido el canal este último año. Ya casi somos 50.000 suscriptores, Dios mío. Sé que aún hay muchas cosas por mejorar en el canal y créanme que estoy en ello. Pronto habrán noticias importantes, así que atentos a la pestaña de comunidad. Y bueno, solo me queda decir gracias nuevamente a todos por estar aquí. Espero que a pesar de la situación por la que está pasando el mundo en general, podáis pasar unas felices fiestas en casa y con sus seres queridos. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. La Navidad estaba a las puertas, y ninguna formación en la Wehrmacht estaba más preocupada por el tema que el asediado Sexto Ejército Alemán. Los esfuerzos bastante extraordinarios dedicados a su celebración en los búnkeres en la estepa apenas indicaban una impaciencia por escapar. Desde prácticamente inicios de mes, los hombres habían comenzado a apartar pequeñas cantidades de comida, no como preparativos para una fuga a través de la nieve, sino para una fiesta navideña o para obsequios. Aunque todos los soldados sufrían mucho por el hambre, la mayoría todavía no se hacía una idea del problema de suministro que tenía el Sexto Ejército. Hitler había prometido a Paulus que más de 100 aviones de carga llevarían las provisiones necesarias para continuar la lucha. Sin embargo, tan solo durante la primera semana de operaciones del puente aéreo, desde el 23 de noviembre, los viajes no llegaron ni a 30 vuelos diarios. Muchos animales tuvieron que ser sacrificados para compensar la escasez. Los soldados veían que sus porciones de comida iban disminuyendo con velocidad, pero estaban convencidos de que la situación no duraría. Estoy bien y con buena salud, escribían en diciembre, tranquilizando a sus familias en casa. Nada peor puede pasar. Era la muletilla constante. No os preocupéis por mí, pronto estaré en casa, sano y salvo. Muchos todavía esperaban algún tipo de milagro para Navidad. Su única esperanza, no obstante, era el plan elaborado por el mariscal Erich von Manstein para liberar al Sexto Ejército del cerco. La operación Tormenta de Invierno. Su objetivo era penetrar hasta el Sexto Ejército y establecer un camino para proporcionarle suministro y ayuda, de modo que, según la orden de Hitler, el Sexto Ejército pudiera mantener la posición de piedra angular en el Volga. Manstein, sin embargo, sabiendo que el Sexto Ejército no podía sobrevivir un invierno allí, instruyó a su cuartel general para trazar un plan más amplio en el caso de que el juicio de Hitler volviera al Führer. Si esto sucedía, se incluiría un posterior escape del Sexto Ejército en caso de que la primera fase tuviera éxito, cosa que no sucedió. La operación Tormenta de Invierno, lamentablemente para los soldados atrapados en Stalingrado, terminó con un fracaso a finales de año. Se venían días muy difíciles para los alemanes en Stalingrado. Pronto, los habitantes en el cerco perderían la fe en su Führer, pero eso era lo de menos. El 24 de diciembre, los combatientes celebraron su fiesta de Navidad, mientras que un cielo tan gris como su triste existencia se extendía por el frente. Los esfuerzos de los oficiales por mantener la moral demostraron ser tan efectivos como el débil puente aéreo que llevaba suministros al cerco. Entre estos inútiles intentos, fue particularmente destacable el uso de una banderola festiva que proclamaba «Camaradería por la sangre y el acero», consigna que, pese a que era apropiada para las circunstancias, omitía bastante el mensaje navideño. Aunque, entre toda esa melancolía y tristeza, hubo una persona que en verdad no olvidó el mensaje. Kurt Reuber, un sacerdote que servía como doctor en la 16ª División Panzer. Reuber, hombre bueno y médico antes que todo en una época de consternación y brutalidad, pudo haberse salvado del trágico final de aquellas decenas de miles de hombres, pues estaba de permiso en Alemania justo al momento de completarse el cerco sobre el Sexto Ejército del mariscal Paulus.
Sin embargo, decidió que su lugar estaba donde estaban sus pacientes, los millares de heridos, congelados y enfermos de tifus que yacían entre los escombros de lo que alguna vez fue una floreciente ciudad del Volga. Reuber, de 36 años, era también un talentoso artista aficionado. Convirtió su búnker en la estepa al noreste de Stalingrado en un estudio y comenzó a dibujar en la espalda de un mapa soviético capturado. El fruto de su esfuerzo, una Madonna doliente abrigando a un bebé en sus brazos, acompañada por la siguiente inscripción: 1942, Navidad en el cerco, Fortaleza Stalingrado, luz, vida, amor. Esta obra, que hoy cuelga en la iglesia conmemorativa del Kaiser Guillermo en Berlín, es conocida como la Madonna de Stalingrado. Cuando terminó el dibujo, Reuber lo colgó en su búnker. Poco a poco, la noticia se fue extendiendo entre los melancólicos soldados alemanes. Muchos se desplazaban al búnker hospital de Reuber, jugándose la vida ante los soviéticos, simplemente para contemplar la pintura. Cuando abrí la puerta de tablas de madera de nuestro búnker y los camaradas ingresaron, quedaron como fascinados, devotos y afectados, sin decir ni una palabra, con un silencio total por delante de la pared, donde en la parte inferior ardía un haz de leña. Algunos simplemente comenzaron a llorar. El lugar pronto se convirtió en un santuario. Entre toneladas de armas, cientos de miles de muertos y en medio de una ciudad devastada e impregnada de odio, un pequeño dibujo hecho con carbón en la parte trasera de un mapa inservible se convirtió en la única señal de vida, de paz y de amor que contemplarían aquellos hombres destinados a pasar una Navidad entre el frío, el hambre y la muerte. Ya en los primeros días de enero de 1943, el comandante del batallón de Reuber había caído enfermo, por lo que el doctor lo convenció de que se llevara la Madonna con él. Reuber también logró terminar una última pintura para su esposa, cuando la partida de su superior fue demorada por un día a causa del mal tiempo. En la última carta para su esposa desde Stalingrado, no veía la utilidad de desconocer lo que afrontaban. Apenas queda alguna esperanza. Y así, en uno de los últimos aviones en escapar del cerco, pudo salvarse la conocida como Madonna de Stalingrado, que tanto confortó a muchos hombres en la triste Navidad de 1942. Su autor, lamentablemente, no tuvo tanta suerte y murió el 20 de enero de 1944 en un campo de prisioneros soviético, solo unas pocas semanas después de que hubiese dibujado una segunda versión de su obra, La Madonna de los Prisioneros, la cual llevaba inscritas las mismas palabras profesadas alguna vez por San Juan Evangelista. Bueno amigos, hemos llegado al final. Espero que más de uno haya captado e interpretado a su manera el mensaje que quise dar con este video. Por más que me interesen estos temas, considero que no hay nada como la paz, la tranquilidad, la familia y el hogar. Algo que a veces no sabemos valorar hasta que lo perdemos. Así que, sin más que decir, no olviden suscribirse, dejarme su opinión en los comentarios, dejar su me gusta si les gustó este video, y ahora sí, un saludo y una feliz Navidad.